y que viene por maldición generacional, entonces te lleva a lo que se llama una liberación. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes un problema, tú no puedes quedarte callado o callada. Cuando tú vienes al Evangelio, ya que tú amas la verdad, y tú te das cuenta que hay un comportamiento que no es natural, que no es normal, hay algo que tú ves que hay otras personas que no lo hacen, pero que en ti pasa frecuentemente, algo que no puedes controlar porque ese espíritu controla. Entonces tú tienes que acercarte a personas que son ejemplos en la iglesia, que son líderes o que están encargados en el área de liberación específicamente, para que tú puedas recibir con totalidad la liberación. Porque no podemos tomar como excusa una maldición generacional sin resolver. O sea, aunque sea maldición generacional, aunque sea por vía de puerta abierta, aunque sea por infidelidad que pasa, hay gente que son fieles y hay otro que es infiel, y la metresa o ese espíritu inmundo que usa al otro que abre la puerta, transfiere ese espíritu para que moleste a la otra persona. Oye. Otras cosas también que pasan por esos días de personas, esos espíritus, personas que están en total santidad, pero que viven con hijos adolescentes o hijos que no son cristianos. Esos hijos practican en una habitación que ellos no se dan cuenta, o que por revelación no se les ha mostrado. Ellos practican sexualidad o se masturban. Ellos están abriendo una puerta de un demonio de meterse en la casa. Entonces a veces podemos ver destrucción, y hay personas que ven destrucción en sus hogares y ven cosas que pasan y dicen: no entiendo por qué está pasando, si estamos totalmente en santidad, ¿qué está pasando? Pero hay una práctica que posiblemente tú en tu casa no la veas, pero hay una habitación que cuando se tranca, tú no sabes lo que se practica. Dios le bendiga, Dios le guarde, que nuestro Señor Jesucristo continúe derramando lluvias de bendiciones sobre sus vidas. Estamos acá nuevamente en su canal Excelencia Cristiana Televisión, canal que ha sido diseñado por Dios para transmitir palabra de vida. La palabra de Dios se difunde por este canal y continuamos con este nuevo segmento, razonando la palabra de Dios. Hoy vamos a darle continuidad al tema de metresa que atacan la santidad. Aquí estamos con nuestra amiga, nuestra profeta ungida, Aniyerka Martes de Abreu. Hermana. Un honor poder estar en la plataforma de Excelencia Cristiana, al junto del pastor Betancio, un honor. Amén, amén. Vamos a darle el privilegio a todos ustedes que han estado demandando la segunda parte de nuestra profeta y amiga. Vamos a estar fluyendo Amén. Bajo la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que hacemos aquí no lo hacemos nosotros. Amén. Cualquier interrupción, cualquier cosa es necesario hacer. Hay que hacer preguntas para que muchos que están allá entiendan. Pero el tema lo va a disertar la profeta Aniyerka. Así que, hermana, los micrófonos son suyos. Gloria a Jesús. Vamos a la misma base bíblica, Sí. a leerla para que la gente pueda entender. Vamos a tomar la base bíblica del libro de Génesis, capítulo 3, que habla de la desobediencia del hombre. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y a la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor por los siglos de los siglos. Yo quiero comenzar haciendo una pregunta a manera de introducción del tema. Estamos en la segunda parte de la metresa que ataca la santidad. Entonces, Aniyerka, estas metresas ¿sí? pueden atacar
a las personas, pueden inducirse, ¿verdad?, en los cuerpos, en las mentes de las personas, cuando un individuo ha abierto una brecha. Pero también me surge esta pregunta mientras tú leías, es producto de que persona, sin haber hecho nada, producto de un pacto, ¿no, verdad?, genealógico, de transferencia, de maldiciones generacionales. Correcto. Esta persona que no entiende por qué su comportamiento en la depravación sexual, por qué se comporta de esta manera, porque no entiende qué hizo y entonces se comporta, ¿no, verdad?, en una forma. No sé si tú me estás entendiendo lo que te quiero preguntar. Entonces, es producto, digo, es posible, con perdón, es posible que haya una transferencia y haga que personas sin haber abierto brecha se comporten de manera desordenada, ¿verdad que sí? Sí, hay personas que están, tienen una situación ahora mismo del espíritu de metresa, porque en ellos vienen de maldición generacional, el cual familiar de ellos portaban ese espíritu. Otra cosa que también pasa es cuando las personas son presentadas a altares. Un ejemplo, una persona con autoridad en el mundo espiritual, como el padre, que viene siendo una autoridad también, presenta a un hijo o una hija y se lo ofrece a un espíritu. Entonces ya esa persona no simplemente va a tener un espíritu de metresa que lo usa, sino que porta un espíritu de metresa que es diferente. Cuando una gente porta un espíritu de metresa, el dominio es total, es más grande. Entonces, cuando decimos que quizá no sabe o que no sabe cómo viene o cómo desligarse, cuando venimos al Evangelio, para que la gente pueda entenderme, y vienen con una maldición generacional de metresa, inmediatamente las personas, cuando tenemos ayuda de algún líder, alguna persona que conozca lo que es la liberación, porque hay líderes que no conocen el área de liberación, pero hay personas que sí lo conocen. Entonces, cuando una persona viene con ese espíritu, que la persona tiene revelación y se da cuenta que tu problema es ese espíritu de metresa y que viene por maldición generacional, entonces te lleva a lo que se llama una liberación. ¿Por qué razón? Porque cuando tú tienes un problema, tú no puedes quedarte callado o callada. Cuando tú vienes al Evangelio, ya que tú amas la verdad, y tú te das cuenta que hay un comportamiento que no es natural, que no es normal, hay algo que tú ves que hay otras personas que no lo hacen, pero que en ti pasa frecuentemente, algo que no puedes controlar porque ese espíritu controla. Y entonces tú tienes que acercarte a personas que son ejemplos en la iglesia, que son líderes, o que están encargados en el área de liberación específicamente, para que tú puedas recibir con totalidad la liberación. Porque no podemos tomar como excusa una maldición generacional sin resolver. O sea, aunque sea maldición generacional, aunque sea por vía de puerta abierta, aunque sea por infidelidad que pasa. Hay gente que son fieles y hay otro que es infiel, y la metresa o ese espíritu inmundo que usa al otro que abre la puerta, transfiere ese espíritu para que moleste a la otra persona. Oye, Dios. Otras cosas también que pasan por esos vías de personas, esos espíritus, personas que están en total santidad, pero que viven con hijos adolescentes o hijos que no son cristianos. Esos hijos practican en una habitación que ellos no se dan cuenta, o que por revelación no se les ha mostrado. Ellos practican sexualidad o se masturban. Ellos están abriendo una puerta de un demonio de metresa en la casa. Entonces a veces podemos ver destrucción. Y hay personas que ven destrucción en sus hogares y ven cosas que pasan y dicen, no entiendo por qué está pasando, si estamos totalmente en santidad, ¿qué está pasando? Pero hay una práctica que posiblemente tú en tu casa no la veas, pero hay una habitación que cuando se tranca, tú no sabes lo que se practica. Sí. Entonces debemos, como padre y como madre, asesorarnos de las cosas que nuestros hijos hacen viviendo con nosotros. Los que no son cristianos, aclararle los puntos que en la casa donde sirve el hombre y la mujer de Dios, esas cosas no se practican. Por lo menos en tu casa tú tienes que poner las reglas. Es como personas que tienen hijos que no son cristianos y el hombre y la mujer son cristianos los dos y están en santidad, pero el hijo pone el musicón, entonces ellos, por no hacerle sentir mal porque se pone guapo el hijo o la hija, no le dicen nada, entonces está siendo permisivo.
Entonces hay diferentes formas de cómo los espíritus operan por legalidad, aunque no sea del padre o de la madre. Puede ser por vía de una hija o un hijo. Y ese espíritu entra con el detalle de destruir a alguien, porque hay una puerta abierta. Un ejemplo, un padre que vea pornografía, como personas que no todos son cristianos en la iglesia, no todos son cristianos en la casa, y el padre, imagínate que no sea cristiano, y la madre no sea cristiana, pero hay un hijo cristiano en la casa, pero esa persona ve pornografía, esa persona hace prácticas incorrectas que no se deben. Entonces a veces tú ves muchachos teniendo luchas sin ellos abrir puertas, Sí. sin ver pornografía. Sí, De repente sienten ese espíritu que lo atacan mientras duermen. De repente ellos perciben espíritu, sensaciones en su cuerpo. Hay personas que han escuchado gemido de espíritu y es por la práctica de otra persona. Wow, Dios mío. Es que la cabeza está mal. Por eso es que es tan difícil cuando toda la casa no le sirven al Señor y no le teme a Jehová. A veces se vive, pero es una lucha constante. Porque imagínate que nosotros como cristianos tenemos nuestras luchas, imagínate conviviendo con personas que no son cristianas, Santo que abren Dios. sus puertas Sí, sí, y sí. que hay espíritus que viven en ellos. Dios mío, Señor. Tú Bendito sabes sea el que, Señor. Aniel, que te quiero hacer otra pregunta, Sí. que tal vez allá en las casas personas quisieran hacerla. Tú sabes que la ciencia ha nombrado una condición, mayormente se da en las mujeres, pero también pasa en los hombres, que es la ninfomanía, que es una persona que es dada al sexo descontrolado, donde no tiene control de sí mismo y tanto lo puede hacer con hombres como lo puede hacer con su mismo sexo, no tiene que ver. Eso se llama una ninfómana o puede ser un ninfómano, pero la ciencia le puso ese nombre. No queremos cuestionar, ¿verdad?, la ciencia, porque la ciencia está instituida, incluso la Biblia habla de que la ciencia va a aumentar. Ahora bien, este comportamiento que la ciencia lo bautiza como ninfomanía, en el mundo espiritual, tratándose de este tema que estamos tratando, de la mestresa que atacan, es posible que producto de este tipo de situaciones de transferencia, de maldiciones, de alguien, porque esto no pasa en familia completa, es decir, que de la familia uno sale con esta condición. Entonces, según tú ibas desarrollando el tema, me llegó esa pregunta: ¿cómo puede esto acontecer en alguien que en la familia, tú acabas de decir, sí, no es que una persona que no son cristianas, porque hay un cristiano, pero que el padre ve pornografía, sí, pero es probable que producto, ¿no, verdad?, de una familia, de un tío, de una abuela, de alguien, o de una violación que venía ocultándose, porque a veces hay violaciones que se vienen ocultando de generación en generación, sí, donde tíos violan sobrinos, donde padres violan los hijos y se ocultan, ¿tú me entiendes? No se dicen, y esto viene pasando, eso viene el incubo y el socubo, sí, viene aconteciendo esto y todo el mundo se queda callado. Entonces, este espíritu de mestresa que la ciencia bautiza como la ninfomanía, ¿qué tú me puedes decir sobre eso? Bueno, yo puedo entender que tiene un trasfondo espiritual. Todo problema físico, mayormente, que lo ven como que un trastorno de aquello. Hay un trasfondo espiritual. Porque hay personas que ellos tienen un desorden sexual. Y hay personas que dicen, no, que tiene tal cosa y tiene aquello. Cuando vamos, hay personas con ese comportamiento que tienen trauma no resuelto. Trauma no resuelto que no lo hablaron con nadie. Wow. Y se desarrolla un espíritu de rebeldía. Y en ese espíritu de rebeldía dice, voy a hacer esto, no me importa nada. Empieza con algo pequeño, posiblemente viendo películas, posiblemente teniendo un novio, posiblemente teniendo dos novios, posiblemente pegando cuernos, posiblemente tiene uno, tiene otro, posiblemente no solamente va a ser con varones, también con hembras. Y no me importa. No me importa nada, porque wow, ya sí, a sí, esa persona lo dañaron. Sí, sí. Entonces se vuelve una persona promiscua.
a practicar de todo, porque dentro de la persona hay una ira. Hay una rebeldía de que cuando le tocaron, nadie lo defendió. Sí, hay gente que tíos, hermanos y padres lo han violado o la han violado. Se quedan en silencio, se desarrolla un espíritu de rebeldía. Y en ese espíritu de rebeldía hay lascivia, el Señor la reprenda, hay lujuria. Y hay un desorden sexual. No se llena porque ese vacío no lo va a llenar ninguna práctica sexual, porque el problema no tiene que ver con una práctica sexual. Si se trabajó en el mundo espiritual y esa persona fue un espíritu de violación que lo agarró y violó, en el mundo espiritual se trabaja la parte íntima que se dañó. Porque fíjate, quizá trabajan una parte íntima que fue la que se dañó y la gente te enfoca y oye bien, fue la parte íntima, pero eso trabajó el cuerpo entero. Wow, Dios. Porque este espíritu de la tiniebla lo que hace es dañar mentalmente. Entonces mucha gente acusan, mira este depravado, mira esto, pero es una gente enferma que fue dañada por una mente podrida. Santo Dios. Dañada por otro espíritu. Sí. Y pasa, por eso es que vienen las maldiciones generacionales. Que hasta que no viene uno que se levante en Dios, todavía hay gente en el evangelio sufriendo maldiciones generacionales porque en Dios no se levanta a ponerle un stop. Cuando tú le pones un stop, contigo ya no se repite. Porque porque quien no se sacia no es el individuo, es el espíritu demoníaco que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, que está dentro, es el que no se sacia y la gente cree que es la persona. Correcto, porque el objetivo es destruir por completo el cuerpo del ser humano. Porque el detalle es que el trabajo del enemigo es destruir la creación a imagen y semejanza del Señor. El objetivo es dañar el cuerpo de la manera que sea. Hacerte creer que tú eres la mejor o que tú eres el mejor, acabando con todo el mundo. Y al final termina postrando en una cama una gente. Destruido, desbaratar puede ser la muñeca que sea. Y termina desbaratándola, al menos que la misericordia de Dios se extienda. Dios mío. Otra cosa que podemos ver es que la serpiente no se escucha. Y se dirá, ¿cómo así? ¿Cómo la serpiente? Porque es muy sutil. Un ejemplo, si hay una persona que tiene un problema, una situación familiar, matrimonial, y da la casualidad que te desahoga con la persona equivocada. Ay, fulana de tal no me trata bien, fulana de tal me habló de tal manera o me corrige mucho, esto y lo otro. Cuando te desahogas, o fulano de tal me trata de tal manera, cuando te desahogas con la persona equivocada, sin saber qué espíritu está operando ahí, entonces ese espíritu que opera en esa gente equivocada, no preparada, no conoce la palabra o no está en Dios o está haciendo doble vida. Entonces esa persona lo que va a hacer es sutil. Y tú te lo vas a encontrar tan bonito porque es lo que tú quieres escuchar en la carne. La persona no cogió la Biblia y te sentó. Entonces, cuando esa persona te dice, pero ¿y cómo va a ser un hombre tan lindo o una mujer tan hermosa? ¿Y cómo ese hombre no te valora? Pero yo con una mujer como tú la pusiera en un pedestal. Wow. O con un hombre como tú te pusieron en un pedestal. ¿Cómo va a ser? Pues yo siendo tú, saca los pies de ahí, muévete de ahí. Dios y dentro mío. De esa persona hay un espíritu oculto de destrucción. Porque él no se va a la palabra o ella no se va a la palabra y te dice, no, eso no es así, ven, vamos a la palabra. Está pasando esto y esto en el mundo espiritual y que tú tienes que hacer. Entonces la serpiente, oye, ¿qué es lo que pasa? Es que ella aparece en el momento difícil, cuando hay hambre. Cuando se le hizo la oferta a Jesús, fue en el momento de hambre. Sí. Cuando se le ofreció el pan a él, fue en el momento del hambre, sí. En el desierto. Sí. Entonces, en el desierto de tu vida y en el mío, wow. Es donde la serpiente aparece Dios y ofrece mío. El pan que en el momento necesitamos. Que tú estás pasando sí, por una situación. Sí. Claro que sí. ¿Dónde, en qué momento los matrimonios mayormente son más atacados? Cuando la mujer acaba de tener un hijo. Cuando las mujeres son operadas. Tú ves que aparecen de toda la manera, porque en ese momento la esposa no puede estar con el esposo. Y ese es un proceso que el hombre tiene que entender y que tiene que santificarse más. Eso es un momento cuando el hombre no tiene que frecuentar a nadie. Debe mantenerse más apartado en su familia. Wow, gloria a Dios, a esa palabra. Wow, tú mira, tú te estás metiendo, tú estás hablando, yo estoy entrando
contigo en el tema, en esa profundidad del por qué hay personas con tantas ataduras y no se dan cuenta, y es por eso. Mira esa última expresión que dijiste, que tú vas a donde la persona incorrecta. Incorrecta. Porque eso fue lo que pasó con Eva y la serpiente. Que ella le dijo, no, que Dios me dijo que no haga. Ah, que Dios te dijo. Hablar con una persona incorrecta. Habló con la persona. Entonces, cuando tú estás hablando con la persona incorrecta, al ser la persona incorrecta, te va a dar la respuesta incorrecta. Equivocada. ¿Tú sabes lo que es eso? No establezca conversación con la serpiente. Evitar contacto con ella. Totalmente. ¿Por qué? Porque quizá nosotros vemos que simplemente es hablar. Hay gente de la misma manera que los lienzos se le llevaban con los espíritus de la persona que estaban enferma. El espíritu de la persona se impregna en la ropa y se le llevaba a Pedro. Y de la misma manera que Pedro, por imposición de mano, yo quiero que la gente entienda, hay gente llena de metresa que te ponen la mano y de repente tú empiezas a sentir guerra porque ellos transfieren. Sí, así como nosotros, eso Dios nos es dio real. poder. Claro que sí. Podemos declarar una palabra y la persona recibir. La persona que no están en santidad y que están contaminados espiritualmente, hay gente que están sanos físicamente, pero espiritualmente están llenos de podredumbre y de demonios. Y cuando una gente te pasa la mano con una intención, porque hay gente que tiene que entender esto, lo que son las intenciones. Las malas intenciones y los demonios dañan. Sí. Dañan, mi hermano. Bendito sea el Señor por los siglos de los siglos. Cuando te pasan la mano, la persona puede transferirte espíritu y declararte palabras de maldiciones. Entonces, cuando tú no tienes confianza, mira, ni tenga conversaciones con esa persona. No es que tú vas a tener enemigos, pero tú desde que veas esa persona que tiene una mala intención, no te acerques a esa persona. Otra cosa, rechaza la oferta. Cuando te ofrezca lo que tú necesitas en el momento, que te lo está ofreciendo. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero hay personas que resisten demasiado, pero están frente a frente. Todo el tiempo al frente. Y el Señor lo que me manda a mí del pecado es a huir. A huir. Sí, no es a resistir la oferta. Como quien dice, toma, yo no quiero. Y salí corriendo. Sí. Porque si yo me quedo frente a frente y te digo hoy, no quiero, pero tengo hambre. Y vuelve la oferta, no quiero, pero yo estoy viendo que eso, yo tengo hambre, pero vuelve y me presenta la oferta y digo, no quiero. El Señor no quiere que tú resistas de esa manera. El Señor quiere que tú resistas diciendo que no y que salga corriendo como hizo José. Como hizo José, ese mismo lo tenía a flor de labio, sí. Ahí, porque José lo que hizo fue que cuando se dio cuenta de que la oferta era tentadora, salió huyendo. ¿Por qué? Porque era comprometedor. Primero, una mujer hermosa, sí. Una mujer con una autoridad. Él pensó en todas las cosas. Si me niego, esta mujer me va a hacer esto, pero tampoco no puedo caer porque tengo que respetar a mi Señor, pero tampoco puedo desobedecer a Dios. A mí lo que me corresponde aquí es salir corriendo, ¿te entiendes? Eso fue lo que hizo José. Entonces, sí. Por eso dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Sí. Salir corriendo. Entonces, Anillerka, vamos a continuar desarrollando el tema. Yo sé que tú tienes muchas cosas que decir, sí. Ahí, pero ¿de qué manera puede una persona evitar, que no abrió brecha, que no provocó que esto acontezca en su vida, esta jovencita que está mirando ahora, que se está preguntando, wow, pero por eso que yo actúo así? Este jovencito que también está diciendo ahora, y ese adulto y ese hombre mayor, sí. Que no puede contenerse, controlarse, que sí, no puede estar solo ni un solo segundo porque de una vez le pasan por la mente pensamientos sexuales descontrolados, están entendiendo ahora que no son ustedes, es que hay dentro de ustedes un espíritu demoníaco que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, producto de una maldición generacional, de una transferencia o de una brecha que ustedes abrieron o de alguien con el cual ustedes se ligaron, se unieron, escucharon y se dejaron tocar. Una de las cosas que la gente tiene que tomar en cuenta es que ellos mayormente atacan las personas que están pasando un desierto o un momento de debilidad en su vida. Sí. Mayormente las metresas le corren a las personas que están fuertes espiritualmente. Que alguien preste atención a esto. Wow, repítelo de nuevo. Ellas le salen corriendo a las personas que están fuertes espiritualmente.
Entonces, como no te pueden llegar a ti que estás fuerte, va a querer atacar a la persona que está débil, que está cerca, cualquier persona que sea, que pueda llegar a ti, ellos van a tomar la persona que está débil. ¿Qué podemos hacer en ese caso? En ese caso, cuando toman la persona que está débil espiritualmente y que abre una puerta de la manera porque para poder entrar, acuérdate que es un espíritu que domina y es un espíritu seductor. ¿Qué puede hacer esa persona? Ayuno, oración y cilicio y desligarse. Y otra cosa, si es la esposa o el esposo, hay que sentarlo, hay que concientizarlo y decirle el problema que está ocasionando en el hogar y que esa persona renuncie a lo que está haciendo, entienda que tiene una brecha abierta, porque si ama a su esposa la va a cuidar. Cuando la esposa le diga que mientras ella duerme hay espíritus que la tocan, sin ella abrir puerta y que le está abriendo puerta para hacerle daño a su esposa, si es un hombre consciente y maduro, él se va a apartar de la práctica y se va a acercarse a su esposa, a también hacer los cilicios y los ayunos con ella para que haya un rompimiento, porque hay hombres que han fallado en algún momento de la vida y no son gente que son practicantes del pecado, sino que son gente que en ese momento se desviaron, pero cuando la esposa o el esposo lo sienta, le dice, sí, pasó esto y esto y esto, ayúdame. Entonces se le brinda la ayuda, se meten en cilicio, en ayuno y hay un rompimiento y la relación, el matrimonio se estabiliza de nuevo. Claro, porque la palabra dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, cuando tú sabes que alguien te está diciendo, mira, me estoy sintiendo de esta manera, me están atacando así, entonces tú por dentro tú dices, wow, soy yo que estoy provocando esto, entonces ya no tengo que ponerle un freno. Entonces, como nos encontramos en la segunda parte de este mensaje, es bueno que no se nos vaya el tiempo sin darle las claves de cómo ser libres de esta mestresa. Correcto. Una de las primeras cosas que tenemos que saber es que ellas aprovechan el descuido espiritual para ella entrar. ¿Cómo nosotros podemos evitar esos espíritus de mestresa? Dejar de descuidarnos. La falta de oración son una de las cosas que no hacen que esos espíritus puedan entrar. ¿Por qué razón? Porque las personas que no oran, las personas que no ayunan y están atentos a ello y dicen, ninguna mujer a mí me va a hacer caer porque yo soy un siervo de Jesucristo. Sí. Ningún hombre me va a hacer caer porque yo soy un siervo de Jesucristo. Hay decisiones que nosotros las tomamos y hay personas que están tremendamente fuertes espiritualmente. Pero aún así, no confíes en ti, confía en Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros confiamos en Jesucristo y dejamos de confiar en esta carne, que todo el tiempo lo que llama es para hacer daño, para su beneficio. Dice que ellos están en desacuerdo, la carne y el espíritu todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Es alimentar el espíritu. El espíritu, porque el contacto del Espíritu Santo de Dios al espíritu de nosotros es de espíritu a espíritu. Amén. No del Espíritu Santo a la carne. No tiene que ver con nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que aumentar? La búsqueda en el Señor. Nosotros tenemos que empezar a llenarnos de Dios en oración y empezar a discernir la forma en que se maneja. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que tenemos que evitar es, como toqué ahorita, bendito sea el Señor, es cuando hablamos con la serpiente. Y tú dirás, ¿cuál es la serpiente? Eso te quería preguntar. La persona que te ofrece y te da la oferta en el momento de la necesidad. Porque cuando tú hablas, bendito sea el Señor, te seduce y te hace caer. Cuando le das la oportunidad, tú con un problema y te desahogas con alguien equivocado, le das la oportunidad de que te escuche, ahí es donde está el problema. Cuando se instala la conversación. Cuando lo que pasó con Eva y la serpiente fue una conversación que se instaló. Ella escuchó la serpiente y ella le contestó la pregunta que le hizo la serpiente. Entonces, cuando tú me dices y yo te digo palabras equivocadas, yo te hablo a ti que tú no eres Dios y yo estoy escuchando lo que tú estás diciendo en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en ese momento que te escucha una persona con una palabra que no te va a ayudar, lo que hace es que en esa conversación ya hicieron lazos. Wow. Y ya la mente fue cambiada. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando la mente es cambiada de lo de Dios a lo carne,
tú vas a empezar a actuar conforme a lo que la serpiente te dijo. Eso Y es te así. seduce, y luego que te seduce, que ya te dijo la palabra que a la carne le agrada, te hace caer. Santo. Así es que lo hace. Esa es, sí, porque esa es la acusación del enemigo. El enemigo te insinúa, te incita, y cuando entonces tú cedes a la seducción, te declara, ¿tú entiendes? Te saca a la luz. Dice, pero mira cómo estaba esta, mira cómo estaba este. Entonces, Ani Yerka, yo quisiera, mira, yo estoy sintiendo en mi espíritu, a través de la cámara, porque las personas saben que esto es totalmente espiritual. Esto es totalmente espiritual. Nosotros en este escenario aquí estamos conectados con el Espíritu Santo, como ustedes pedimos a Dios que se conecten allá. Yo estoy sintiendo que hay una joven, gloria a Dios. Una joven, hace rato que estoy sintiendo en mi espíritu, que hay una joven que está preguntándose, ¿y cómo yo puedo ser libre de esto? ¿Qué debo de hacer? Estoy sintiendo esa pregunta dentro de mí, que hay una joven, no es varón, es joven, no pasa de 20 años, según percibo dentro de mí, y se está preguntando, ¿cómo yo puedo ser libre de esto? No quiero seguir comportándome de esta manera, no quiero seguir haciendo lo que hago cuando estoy sola en la habitación, no puedo quedarme sola por 5 minutos porque de una vez me pasan por la mente cosas y no puedo controlarme. Entonces se está haciendo la pregunta, ¿cómo me puedo liberar? ¿Qué debo de hacer? Lo primero es, si la persona no es cristiana, que vaya a una iglesia cristiana y que acepte a Jesucristo primero, para que luego llegue al proceso de lo que es la liberación. La persona que dice que no puede aguantarse, que no tiene dominio propio y que no puede dejar de tocarse en su cama, que no puede estar segundos solo, significa que esa persona necesita liberación. Tiene que ir a una persona que sepa hacer lo que es la liberación. Luego que pasa el proceso de la liberación, que le den las pautas de cómo mantener la liberación. Pero eso tiene que ser un seguimiento personal. Tiene que llegar a una persona cristiana al cual esa persona reciba la liberación, que mantenga la liberación, y de ahí los consejos espirituales de lo que abstenerse de los deseos en el momento que dice la palabra resistir. O sea, cuando lleguen esos deseos, resistir. Sí. ¿Tú sabes lo que hacen los psicólogos cuando a una persona le quitan un vicio? Los psicólogos te cambian el vicio por otra cosa, porque el detalle es que había algo que estaba ocupando. Entonces, si tu mente lo que está ocupando es la lascivia, la lujuria, y tocarte tu cuerpo, el Señor lo reprende en nombre de Jesús. Entonces tú vas a ocupar tu cuerpo, tú vas a ocupar tu mente para que tu cuerpo no sea movido, porque acuérdate que la mente es el campo de batalla, es donde se planea todo. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Es un cambio de mente. Es una mente espiritual que se necesita. Entonces, ¿en qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Meditar en su palabra de día y de noche. Y cuando lleguen los pensamientos, algo que me funcionó a mí, bendito sea el Señor por los siglos de los siglos, y que le funciona al cristiano que se niega. Cuando llegan pensamientos de lo que sea, hasta que tú te sientes mal, cuando era nueva creyente que llegaban, específicamente, todo el cristiano pueden llegarle pensamientos. Bendito sea el Señor, porque siempre los demonios mandan dardos. Pero me acuerdo yo que hubo una persona que me dijo, cuando yo era nueva creyente, cuando lleguen pensamientos que no vienen de Dios, porque tú te das cuenta, el que me está viendo sabe cuando un pensamiento no es de Dios. Entonces tú vas a decir, yo someto mi pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo lo probé. Y cuando tú dices, yo someto mi pensamiento a la obediencia de Cristo, el pensamiento que llegó como dardo a la mente se desaparece. Wow, pero hay algo que tiene que la gente que saber. Cuando vuelve el pensamiento, ellos lo mandan de nuevo. Te tiran otro, después que se fue. Sí. Puede durar 15 minutos. Te tiran que fue así y tú no entiendes, pero él se fue. Pero ahí es donde tenemos que utilizar la resistencia al dardo que nos enviaron. ¿Qué debemos hacer? Someto mi pensamiento a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús, y de repente ese dardo que se te envió a la mente desaparece. Entonces, cuando tú sigues diciendo, yo someto mi pensamiento a la obediencia de Cristo, el Señor te reprenda. Él sale corriendo de nuevo. ¿Por qué razón? Porque la mente no le dio el espacio. Es como que
que llegue a la mente una galleta y de repente a la galleta tú le añades el jugo, le añades el agua, entonces ya tú le estás dando la mente, el espacio para que se prepare todo. Entonces cuando llegue el pensamiento que no viene de Dios, donde se ataca el pensamiento para que no invada la mente. Gloria a Dios. Entonces, Aniyerka, fuera bueno que con esa unción y esa autoridad y ese denuedo que tú tienes sobre ese tema, tú hagas una oración por esas personas que nos están mirando, que nos van a mirar en diferentes países, en el mundo entero, y que están atravesando por esta situación y que tienen personas, familias, conocen de personas que están bajo esta influencia y entendían que nacieron así, porque eso es lo que dicen, no, fue que nació así, no, esto no se nace con esto. El niño que nace y se desarrolla con esta condición es que había una transferencia y estaba por maldición, aprovechando que tuviera cierta edad para comenzar a manifestarse en el cuerpo de ese niño o de esa niña. Entonces, Aniyerka ahora, bajo la unción de Dios, va a orar por todos ustedes, por liberación, por sanidad espiritual y por fortaleza mental, para que ustedes aprendan a partir de ahora a someter sus pensamientos y llevarlo cautivo y pensar con la mente de Cristo. Gloria a Jesús. Amante Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, Rey Eterno, pidiéndote, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en gran manera. Y tú conoces la persona, Dios, que está mirando la pantalla. Activamos ahora 20 ángeles guerreros del ejército de Jehová con espada desenvainada de fuego, que desciendan a pelear a favor de ellos. Dios, te pido que lleves liberación mental. Ahora que tú le abras el entendimiento para que ellos puedan recibir, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, Padre, yo te presento. En el nombre de Jesús, cada persona que te pide, que te ruegue ser libre, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, ahora, Espíritu Santo de Dios, te pido que te le reveles y que lleve total santidad, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que tú le des la fuerza a esa persona que necesita esa libertad, Dios, por completo, en el nombre de Jesús, como dice tu palabra, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Te pido que lleves liberación total, que tu palabra se le revele, Padre amado, que pueda tomar, Dios mío, esa espada y con esa espada empezar a hacerle frente a esa serpiente, a esa culebra que por tanto tiempo la ha mantenido atada, la ha mantenido atado, con ese espíritu de seducción en los ojos, con ese espíritu de seducción en el cuerpo. Padre, te pido que con fuego, Dios eterno, ahora queme en el nombre de Jesús. Y que tú toques, Dios eterno, desde la cabeza hasta los pies, y que tu fuego, el fuego del Espíritu Santo, el fuego que quema, el que liberta, Dios eterno, el que rompe las cadenas, el que rompe los grilletes, Padre amado, donde se encuentre, el grillete que se encuentra en la mente, lo que se encuentran en los pies, en las manos, Padre. Ahora las cárceles, Dios eterno, las almas que están encarceladas por esos espíritus de la tiniebla, te pido que por tu misericordia, por tu amor, por tu fuego, Dios eterno, abra el entendimiento para que ellos puedan alabarte con libertad, y pon personas con sabiduría para que le den seguimiento, Dios eterno, y puedan, Dios eterno, en el nombre de Jesús, darle un seguimiento y mantener su liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te lo pedimos, Dios eterno, delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Tú sabes por los que, siglos de los siglos. Amén. Tú sabes que mientras tú intercedías, me llegaba a la memoria una familia que yo conozco, y el cuadro que tú has venido desarrollando. Hay una joven que pertenecía a la iglesia, danzaba, después era adoradora y estaba muy metida con Dios, tenía su novio. De repente esta muchacha cambia de sexualidad y ahora es supuestamente lesbiana, y ella dice
que son las mujeres que les gustan y prácticamente como que no se avergüenza de decir esto y nadie se explica cómo esto pasa porque la conocemos desde pequeña y sabemos su trayectoria y de repente sale con esta condición. Entonces, yo he venido sabiendo, no que he investigado, sino que he venido escuchando, algunos no le dan importancia, pero como uno está en este camino, uno le da importancia. Ahora que tú vienes hablando de eso, me llega a la memoria. El papá es dado a ver pornografía. Correcto, ahí está, la puerta abierta para que ese demonio entrar al cuerpo de ella. Tú hablando y me llegó, cuando tú orabas, me llegó, wow, pero no es a lo loco que tú estás pasando, es que alguien abrió una puerta en el hogar con autoridad, alguien con autoridad estaba haciendo algo indebido y abrió una puerta. Esa persona fue atacada por un demonio. Parece que esa persona espiritualmente no estaba fuerte. No estaba fuerte. No estaba fuerte y el demonio la invadió. Wow, la confundió. De tal manera que ella cree que es verdad. Que ella cree que es verdad. Porque si vamos, hay varias vertientes. En el caso, como usted me explica, ya vemos cuál es el trasfondo de esa situación. Sí. Pero si nos vamos, hay personas también que por vía brujería. Por vía brujería, claro que sí. Le tiran una brujería por una debilidad que tiene, una puerta abierta, le cae la brujería. Porque cuando una persona tiene puertas abiertas, no cualquier cosa, cuando hay gente que son reincidentes en el pecado, le tiran brujería y le cae. El objetivo de ese espíritu es quitar la posición. Quitar la posición. Quitarle la posición a la persona. Cuando tú tienes una posición espiritual de liderazgo, las personas más atacadas son las que tienen posiciones espirituales, porque el objetivo es derribarlo. Wow. Quitarle la posición. No lo quieren en posición. Son enviados a eso. Sí, correcto. Son una de las cosas que más atacan. ¿Por qué razón? Porque son espíritus asignados a destruir, a quitar, a quitarle el lugar que ya Dios trazó. Lo que Dios dijo, destruirlo, distorsionar, cambiar la mente, mostrarte lo contrario de lo que Dios ya dijo. Wow, Dios. Por eso es que la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces vemos cosas frente a nosotros que están moviéndose de una manera para que nosotros tomemos decisiones equivocadas. Pero cuando vamos a Dios y vemos lo que Dios ya dijo, tenemos que seguir caminando conforme a lo que Dios ya dijo para poder salir adelante. Entonces ahí es donde a la serpiente le gusta meterse para quitar posición. Sí, porque a veces estamos verdaderamente equivocados. Oye, ¿cómo? Verdaderamente equivocados. Estamos haciendo cosas que creemos que están bien, pero están mal. Correcto. Entonces, es bueno que tú sigas. Yo sé que tú tienes muchos apuntes ahí antes de que se nos termine el tiempo, porque hoy es la culminación de este tema. Para que ustedes allá ya hemos orado, ya Aniyelka dijo que hay que hacer primero, vete a una iglesia. Vete a una iglesia, acepta a Jesucristo como tú. Es el primer paso para ser libre. Para ser libre tienes que aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. El segundo paso es ponerte en la mano de una persona que tenga evidencia de operar en liberación. Tiene que tener evidencia de que opera. No todo el mundo opera en el don de liberación. Entonces, la liberación, déjenme decirle esto, la liberación es sumamente delicada, Aniyelka. Es sumamente delicada porque una persona que no esté claro, que no esté decidido a dejar de hacer lo que está haciendo, si pasa por un proceso de liberación y no siente dentro de él cambiar, empeora su situación. Es fuerte, porque a quien no se le puede hacer directamente una liberación a una gente que no está en Cristo. No se le puede hacer, pero a una gente que se le está dando un seguimiento. Sí. Por eso digo, una gente que no acepte, que yo no quiero aceptarlo ahora, pero yo quiero. No se puede pasar una persona que no tenga a Cristo en su corazón, no puede ser liberado, porque primero tiene que confesarlo para que el Espíritu Santo de verdad pueda morar dentro de usted y Él pueda activar en lo espiritual, como dijo Aniyelka ahorita, el Espíritu se comunica con el Espíritu de Dios. Esto es de espíritu a espíritu. La carne aquí no tiene nada que ver. Nada que ver. Bendito sea el Señor, así es. Ese espíritu te separa de lo de Dios, porque no solamente quitarte la posición, te separa de lo de Dios y trae muerte,
espiritual y también trae física. Te seca. Envuelve de tal manera, cuando espiritualmente te envuelve de tal manera que está todo muy bien y la gente son reincidentes en el pecado y reincide y solamente piensa que están pecando. Pero lo último que ellos creen, ese espíritu lo está envolviendo hasta llevarlo a enfermarlo en una cama. Wow. Que la gente no piensa en eso. Y Dios me perdonó esto, Dios me perdonó aquello, Dios me perdonó esto, yo aquello, de esto. Pero se le olvida que le tienen un arma preparada, una emboscada. Creen que todo el tiempo le va a salir bien. Y el enemigo sabe cómo enrollar la cola. Él sabe de qué manera ir envolviéndote, porque ya él te siente seguro. Entonces, como tú te sientes seguro, como la serpiente te siente seguro a ti, sigue, envuelto en el mismo rollo. Entonces, este es el momento. Porque los demonios escuchan, la gente tiene que saber esto. La gente cuando quiere retirarse del pecado, los demonios escuchan. Hay alguien que tiene que identificarse. Cuando la persona va a salirle corriendo a un demonio, ni lo hable. No puede hablar. No lo puede ni hablar. Métase en ayuno y oración y haga un rompimiento. Eso es como que tú te metes y después que te fortaleciste un poco espiritualmente más, entonces vete a una persona que que te ayude en liberación, o tú mismo renuncia, porque hay una autoliberación que uno hace, que cuando uno renuncia a palabras que uno dijo, a cosas y a prácticas que uno hizo, pero ya cuando ya tú estás muy envuelto, lo que te toca a ti es reaccionar, ayunar y orar, y ir a una persona que tenga la autoridad para darte el seguimiento espiritual que necesitas. Pero mientras tanto, cuando tú te has envuelto en el pecado, hay gente que dice, tú no ves que hay gente que dicen, yo voy a ayunar, y se le complica ayunar la semana entera. Sí, porque lo hablan. Así es como que cuando tú vas a ayunar, tírate de una vez. Hoy, yo voy a ayunar hoy mismo, entonces tú empiezas. Eso es así. Cuando hablaste una semana, tú ves que todo se te como que quiere bloquearse para que el objetivo no se cumpla. Eso es así. Mira, precisamente ya estamos en el momento final ya de este segmento. Esta mañana yo le hice una liberación a una joven que me llamó mi hijo. Mi hija hizo una conferencia, la mujer que estaba pasando por un proceso difícil, con unos sueños y unas cosas. Y yo le dije, mira, esto es delicado, pero vamos a hacer lo siguiente. Y comencé a primero le hice la confesión de fe, que es lo primero que hay que hacer. Le dije, primero tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La gente nunca quiere, pero accedió. Entonces, después que le hice la confesión de fe, entonces comencé a hacerle un proceso de autoliberación. Sí. No de liberación, sino de autoliberación. Que ella misma con su boca fuera declarando, haciéndose libre y atando y reprendiendo las cosas. Sí. ¿Me entiendes? Porque hay que ser sabio en esto. Porque ella se abrió, aperturó brecha, ella tiene que cerrarla. Y renunciar a ella misma. Entonces, se nos acaba, tenemos un minutito, Aniyerka, si tú en este minuto tú puedes desarrollar algo. Otro punto es que de qué manera entran también cuando las personas están teniendo relaciones con su pareja y piensa que en otra persona del pasado, que no está pensando en tu pareja en el momento del acto. Ya. De esa manera entra la serpiente también. Y por eso hay que educar la mente. Si teniendo sexo con tu esposa, estás pensando en otra persona. Que tuvo del pasado. Eso no está bien. Eso no está bien y eso le da legalidad a los demonios de que se meta una serpiente. Wow, Dios mío. Entonces, reclame. Wow, Dios. Como ya hemos terminado, hemos culminado. Para cerrar, Aniyerka, dale la pincelada de cuáles son los puntos básicos para ser libre de esta atadura demoníaca de Metresa. Los puntos básicos es orar, ayunar, resistiendo y corriendo y huir del pecado. Gloria a Dios. Huir del pecado. Esos son los puntos básicos. Cuando tú resistas, lo que tú vas a resistir no es mantenerte frente al pecado, no. Tú vas a resistir la oferta, no la tomes y sal corriendo. Y lo otro es ayunar, orar y consagrarte al Señor y pedir ayuda. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Le damos muchas gracias a todos ustedes por el placer de la sintonía. Esta es su cadena televisiva, Excelencia Cristiana, televisión, para transmitir la palabra de vida, la palabra de Dios, con este nuevo segmento, razonando la palabra de Dios. Yo soy Franklin Betance, su pastor, su maestro, su amigo. Ella es Aniyerka Martes de Abreu. Aniyerka Martes de Abreu. Estamos complacidos por su presencia, por su audiencia, y le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y le decimos Shalom.